Muy buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Yo soy el pastor Guillermo Flores de la iglesia en Zárate, de la institución nuestra, la IDCP. Y quiero darle gracias al Señor. En breve nos estaremos viendo para compartir palabra de Dios. Hace más de 20 años conozco al Señor. Conocí cuando era muy jovencito, tendría 21, 22 años. Una vida destruida por el pecado, había perdido mi familia, mi esposa, mi hijo, mi profesión. En mi anterior vida yo estuve 8 años trabajando en el ejército y el Señor me encontró allí, de esa manera, perdido, desesperanzado. Allí conocí al Señor. Mi vida cambió, Dios restauró mi vida, mi familia. Hoy ya tenemos 61 años. Han pasado muchísimos años, 40 años que conozco al Señor. Y el Señor es lo más precioso que ocurrió en mi vida y en mi familia. Quiero compartir con ustedes una breve reflexión. Allí en el libro de Filipenses. Filipenses me parece una de las cartas más preciosas del Nuevo Testamento. La palabra clave para entender la epístola a los Filipenses es la palabra gozo. La palabra gozo se repite por lo menos 19 veces en este libro de Filipenses. Las circunstancias por las cuales Pablo estaba pasando no eran precisamente de gozo, sino que él, cuando estaba escribiendo esta epístola se la conoce junto con otras 3 más como las epístolas de la prisión, porque Pablo estaba preso allí en Roma por predicar el Evangelio. Qué ironía, ¿no? A veces cuando las cosas van mal, nosotros creemos que Dios no está con nosotros. Sin embargo, el apóstol Pablo estaba escribiendo y hablando de gozo desde una cárcel, ¿no? Allí al lado de 2 soldados que tenía como guardia permanente las 24 horas del día durante todo el año. Este hombre hablaba de gozo. ¿Gozo por qué? Porque él sentía un aprecio muy especial hacia los hermanos de Filipenses, hacia los hermanos de la iglesia de Filipos. Yo quiero compartir solamente el versículo 1 y 2 de este libro, un maravilloso libro, un libro que me apasionó desde que conocí a Jesucristo, un libro que realmente mi pastor, donde yo conocí el Evangelio, no era un hombre ilustrado, era un hombre que apenas sabía leer y escribir porque su instrucción era muy escasa, pero un hombre que trazaba la palabra de verdad de una manera extraordinaria. Y yo lo admiraba porque parecía un malabarista de esos que hay en las esquinas a veces, ¿no es cierto? Que uno los ve como tiran los malabares encendidos con fuego muchas veces hacia arriba, y lo que parece tan fácil y tan sencillo no lo era. Pero este hombre exponía la verdad bíblica 45 o 50 minutos los días domingos. Y yo me quedaba absorto escuchando cómo este hombre hablaba de la Biblia. Y eso provocó en mí que yo, amara esta palabra bendita. Creo que detrás de todo eso estaba el Señor Jesucristo, porque jamás imaginé que el Señor me iba a permitir ocupar un ministerio como maestro en la palabra. Hace más de 20 años que participo en el Seminario Bíblico de Fe como profesor del seminario. Me ha tocado estar en muchísimos lados de la República Argentina,
Me ha tocado, bueno, ministrar miles de personas hablando las maravillas de nuestro Dios. Pero quiero ir a la palabra para dejarles una reflexión y no gastar tanto tiempo en cuestiones que, si Dios permite, ya nos vamos a ver muy pronto. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Y versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Mire, 10 años atrás, año 51 aproximadamente de la era cristiana, Pablo había llegado allí a Filipos, ¿no? Había llegado por primera vez allí a Filipos. No había una colonia judía, no había demasiada población judía. Él lo primero que hacía cuando llegaba a una ciudad, lo primero que trataba de buscar era una sinagoga para empezar a predicar el evangelio allí. Pero en este caso no había, la colonia judía no era tan importante porque ni siquiera había 10 hombres para poder constituir una sinagoga. El hecho es que las mujeres, según la costumbre de esos días, se juntaban a hacer oraciones al no tener un lugar físico, se juntaban al costado del río. Y allí fue Pablo. Y la primera composición de la iglesia, lo vemos en Hechos capítulo 16, la iglesia de Filipos, la vemos en el libro de los Hechos. ¿Cómo estaba constituida la primera iglesia? Por gente de las 3 clases sociales. Por ejemplo, usted va a recordar, la primera que integra esa pequeña comunidad de la iglesia de Filipos era una mujer de extracto rico, una mujer vendedora de púrpura. La púrpura era, bueno, marcaba una clase social muy distinguida en esos días, y que esta mujer era justamente, ¿no es cierto?, Lidia, la vendedora de púrpura. Tenemos en esa composición una clase media que está formada justamente por el hombre, el centurión, perdón, el carcelero de Filipos, aquel hombre que se convierte en esa noche tan especial para Pablo. Y por último tenemos una tercera persona que integra esa comunidad primaria en la iglesia de Filipos, que es la chica que tenía el espíritu de adivinación. Todos salvados, liberados por el Señor Jesucristo. Fíjese los 3 extractos, la clase alta, la clase media, la clase baja. La clase alta, Lidia, la clase media, el carcelero, la clase baja representada por esta muchacha esclava allí. Allí tenemos la composición, pero han pasado 10 años desde que Pablo llegó a Filipos. Y 10 años después la iglesia estaba conformada, lo hemos leído en el versículo 1, por obispos, diáconos y miembros de la iglesia. Versículo 1. ¿Sí? Ahora, qué interesante. ¿Por qué? Porque podría ser un parámetro para mirarnos a nosotros mismos, cómo hemos crecido en estos 10 últimos años. Nosotros muchas veces, en muchas oportunidades, estamos más de 20 años, más de 30 años y no tenemos resultados. Qué importante es medir la espiritualidad. La espiritualidad de la iglesia estaba formada justamente porque había hombres que habían madurado a Jesucristo. Esos son los obispos, esos son los pastores, esos son los ministros, los diáconos, los hermanos que quizás no tengan un título en la iglesia, pero que sí han madurado a Jesucristo. Así estaba conformada, 10 años, un parámetro muy interesante para medir lo que estamos haciendo en los días nuestros de hoy. Pero el versículo 2 es el que más me interesa,
es la salutación típica del apóstol Pablo. Una salutación, ¿no es cierto?, que está compuesta de dos palabras, gracia y paz. Si usted observa en cada uno de las epístolas paulinas, es el saludo típico, identificatorio del apóstol Pablo. Lo hace en las 21 cartas que Pablo escribe, tanto en las cartas dirigidas a las iglesias como las cartas dirigidas a Timoteo, a Filemón y a Tito. Gracia y paz. Qué importante es la gracia. La gracia está referida a la gracia, nosotros podemos decir, ¿no es cierto?, que es el favor no merecido del hombre. El favor no merecido, el favor que el hombre jamás por mérito propio podrá alcanzar para que pueda recibir la gracia del Señor Jesucristo. ¿Sí? La gracia está presente en cada momento de nuestra vida. Por gracia sois salvos, pero la gracia es la que nos mantiene vivos, con vida. La gracia es la que nos sustenta, la gracia es la que ministra nuestros corazones. La gracia es un acto de Dios, soberano de Dios, con la cual Él sustenta a cada uno de los que formamos la iglesia. Pero la otra palabra es mucho más importante y las dos están asociadas. Dijimos gracia, pero la palabra paz, hay distintos tipos de paz, ¿no? Pero en este caso es una palabra hebrea la que Pablo va a emplear en las salutaciones a las iglesias o a los pastores, caso de Tito, Timoteo, ¿no? Es la palabra shalom. Y ese shalom es algo que tiene que estar presente en nuestras vidas, porque traducido a nuestra lengua es paz, pero es paz de Dios, paz de Dios. Y la paz de Dios creo que es fundamental en cada uno de nosotros para realmente vivir en las circunstancias en las que Pablo estaba escribiendo, porque nosotros tenemos paz generalmente cuando las cosas van bien, cuando las cosas no salen como queremos, cuando las cosas realmente van viento en popa, pero no en estas circunstancias en las que Pablo estaba. Sin embargo, Pablo empieza hablando de esa paz maravillosa que él tenía viviendo en circunstancias completamente adversas. Por eso, en este mensaje que quiero enviarle a mis hermanos de allí, de Oro Verde, qué importante es la gracia. La gracia es la que nos sustenta, la que nos mantiene con vida en Jesucristo. Pero la paz de Dios es fundamental, porque usted puede estar sin trabajo, usted puede estar enfermo, usted puede estar en problemas, en crisis matrimoniales, pero la paz de Dios es la que le va a permitir sortear cada uno de estos obstáculos. Yo quiero dejarle esta reflexión para usted, para estos días, para estos tiempos que, mucha gente no tiene paz. La paz no se consigue de otra manera, sino como la que describe Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz, ahí está. Esa es la paz Shalom, la paz de Dios, la paz que viene por haberme encontrado nuevamente con mi Señor y Creador del universo. Que Dios te bendiga. Yo quiero orar junto contigo para que la paz de Dios siempre, la gracia y la paz de Dios siempre estén en tu vida, en tu familia, en todo lo que emprendas. Padre, te doy gracias por este momento y oro con mis hermanos de allí de Oro Verde para que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea derramada por el Espíritu Santo en sus vidas y en sus corazones. Yo los bendigo como ministro del Evangelio de la gracia de Jesucristo. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.
Que Dios les bendiga, gracias por su tiempo, un abrazo enorme a cada uno de ustedes y pronto nos estaremos viendo.